Bueno, pues en esta definición de los modelos se hacen 5 análisis. Estamos en el Valle del Jerte y el objetivo en esta primera parte es definir un modelo. Para poder definir el modelo, pues hay que ir analizando en varios niveles las características de la zona. Desde el nivel territorial, que es la implantación del edificio en el territorio, hasta la misma construcción de ese edificio, de esa casa, o su uso final. Así que, bueno, pues en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo nos vamos acercando para definir cuál es el modelo tipo para poder introducir en el simulador. En el primer caso, pues se ha realizado un análisis territorial. En esta diapositiva tenéis como ejemplo uno de los municipios del Valle del Jerte, que en este caso es Navaconcejo, y se han definido pues todas esas variables físicas, incluso humanas, que pueden caracterizar la formación del núcleo en el territorio, como puede ser la altitud, la latitud, la disposición en el terreno, la pendiente que adopta el terreno en ese caso, el clima, etc. Y en este análisis territorial ya se descubre pues, dos diferencias para establecer las tipologías. Por un lado, entre los 11 municipios aparecen núcleos que están en el fondo del valle, que son grandes núcleos, la topografía es mucho más llana y tienen unos climas pues, más suaves invernalmente y sin embargo pues, más calurosos estivalmente, puesto que están en el fondo del valle de estas laderas, ¿no? Y el segundo núcleo para establecer las tipologías, pues aparecen núcleos serranos que aparecen en laderas de montaña o en la cima de las montañas, que ya son más pequeños, con una disposición en ladera, topografías más abruptas, y los climas, pues bueno, son dentro del clima frío de montaña que hemos hablado antes, pues un poquito más riguroso, puesto que está más expuesto en invierno y sin embargo es más suave en verano. Detrás del análisis territorial se realiza un análisis urbanístico. Para ello, pues esos son los 11 municipios, las plantas de los cascos de arquitectura popular de los 11 municipios y sus disposiciones en el territorio, pues respecto a los ejes generadores, que pueden ser o bien el río que discurre por el fondo del valle o bien la topografía como las curvas de nivel. Así que definimos de nuevo, o en otro segundo análisis, urbanísticamente la disposición del núcleo en el territorio a través de la definición de sus viales o sus ejes generadores, como pueden ser el río o las curvas de topografía. Bueno, pues un ejemplo en la diapositiva en el que ya se analizan cómo los ejes y los viales van definiendo las manzanas y en este caso pues la tipología de manzana, la forma de la manzana, el tamaño de manzana y cómo se dispone respecto al territorio. Y volvemos a distinguir dos modelos, que son aquellas que pertenecen a núcleos lineales, que son manzanas que se disponen siguiendo el río y la cañada, con largos y anchos viales, la radiación solar va a ser más alta en estos casos, con manzanas más grandes y alargadas, y existen callejas para atravesar esas manzanas. Los otros núcleos, la otra tipología que aparece, son núcleos no lineales, que son aquellos que están más en la montaña, se adaptan a las curvas de nivel y las manzanas son más pequeñitas y no aparecen las callejas. El tercer análisis se realiza a nivel arquitectónico. Una vez definida la manzana, entramos en la parcela. La definición de esa parcela se ha realizado estudiando pues, unas 3.000 parcelas que aparecen en estos 11 municipios de arquitectura popular, y a través del análisis de la parcela se han estudiado los fondos típicos, fondos de parcela, anchos de fachada, alturas de edificación, número de plantas. Bueno, pues aquí veis una manzana también de Navaconcejo, la manzana número 1 y las parcelas tipo, en este caso parcela tipo número 1 y tipo número 2. Esas grandes parcelas que pertenecen a Navaconcejo pues pertenecen a otra tipología, que es de gran edificación, respecto a una pequeña edificación pues que son más bajas, una sola fachada. Sin embargo, las grandes edificaciones son muchas plantas y más fachadas. El cuarto nivel de análisis para obtener la tipología para poder simular ha sido el análisis constructivo, donde vemos las técnicas que se han utilizado. Dos construcciones se han encontrado en estos 11 municipios. Una es la arquitectura de entramado y otra es la arquitectura serrana. En la primera, que es la arquitectura de entramado, pues nos encontramos en planta baja grandes muros de mampostería característicos con grandes espesores que aparecen solo en las primeras plantas para protegerse pues, de la humedad del terreno, y las restantes plantas se realizan pues, con entramado de madera, que es mucho más ligero, es mucho más fácil de ejecutar, no requiere tanto mano de obra como la parte de abajo y además tiene muchísimo menos espesor. Todo el entramado interior se realiza con estructura de madera de castaño. La planta de abajo es más inmóvil, las fachadas son mucho más planas, permiten menos movimiento. Sin embargo, las plantas de arriba, que son más ligeras, pues ya permiten un movimiento de plantas voladas unas respecto a las otras, debido a esa ligereza. Y bueno, pues aquí veis que aparecen pues, los balcones característicos. Aquí veis los ejemplos, pues fachadas
viviendas típicas de esta construcción de entramado, la planta baja el muro de piedra, la planta alta los muros de entramado de madera. El segundo tipología constructiva sería la arquitectura serrana, que repite el muro de mampostería en las dos plantas. Es mampostería de piedra de granito, que es la que abunda por esta zona, y ya no aparece el entramado de madera. Por dentro, interiormente, toda la estructura de forjados y pilares intermedios sí que es de madera, igual que en la anterior. Debido a esta técnica constructiva, que tiene un peso excesivo, pues son construcciones pues, mucho más bajas, mucho más compactas, mucho más herméticas, que caracterizan pues, una construcción en una zona concreta. Ya no aparecen los balcones que aparecían antes o los soportales que aparecían antes, y como veis, pues las aperturas al exterior son mucho más pequeñas. Y en este análisis constructivo, bueno, pues ya se identifica cada uno de los sistemas constructivos. Elementos constructivos, pues en este caso, que sería el muro de piedra, que aparece donde aparece, pues aquellos pueblos que aparecen al lado del río, los pueblos de ribera o en algunos pueblos de ladera. Aparece con mampostería careada por las dos vistas por las dos caras, o bien por una sola cara, con sus materiales de construcción en cada uno de los elementos constructivos, como puede ser, pues en este caso, piedras de macheco de granito cogidas con mortero de barrical, y el mortero de barrical de agarre o también de revestimiento. O sistema constructivo, en este segundo caso, del muro de entramado de madera, fabricado con bloques de adobe, con travesaños de madera, que son unos 20 centímetros de espesor, y realizado pues, con bloques pequeñitos de adobe y con travesaños de madera de castaño. El último nivel en este análisis sería el análisis de usos, que se repite de nuevo en bastantes de las casas de la zona, y bueno, pues por plantas. Las viviendas tenían un uso no solo habitacional, sino también de labores, tanto agrícolas como ganaderas. De manera que la planta baja, como tenemos en la diapositiva, pues se dedica al uso del campo, como acompañamiento a guardar los aperos de almacén, de ganado. La planta baja, como veis, pues siempre tiene tres espacios que suelen aparecer en todas las casas: zaguán, bodega y cuadra, con diferentes tamaños. Aquí tenéis una vivienda pues que es bastante grande, con un gran fondo de parcela, y en esta pequeña vuelven a aparecer pues los mismos elementos: bodega, zaguán y cuadra. Tienen muros de mampostería alrededor, son muros gruesos. Como veis en la sección, pues sería esta que está aquí, y en las imágenes pues estáis viendo pues una casa de Cabezuela del Valle que ahora mismo pues mantiene toda la arquitectura intacta de la época. En el zaguán pues es el acceso, es una habitación que puede llevar pavimento enrollado. La bodega es utilizada como almacén, tiene poca ventilación, tiene una iluminación muy escasa, ya no había pavimento, sino que podía ser tierra, y en el fondo aparece la cuadra, que puede tener una salida al exterior si tiene una segunda fachada, y estaban los animales, y bueno, el pavimento pues era de paja, de heno, excremento, etc. Podía haber una entreplanta, que aparece solo en algunas casas de gran tamaño, que es esta que está aquí. Es una entreplanta que se asoma al zaguán y tiene usos que se repiten también en la planta alta, como son cuartos y alcobas interiores sin ventilación, y al final, pues en este caso, tiene un corredor que asoma al exterior. Bueno, aquí la imagen lo tenéis. El tablaillo, que es el que tiene un balcón que se asoma al zaguán. Esta es la escalera de subida, y estos son los cuartos interiores, de que se cerraban pues con cortinas, y este, por ejemplo, pues son los que daban al corredor. Cuando tenemos casas pequeñas, esta entreplanta no aparece. La planta alta, que es la planta de vivienda propiamente dicha, donde está la sala de estar, los dormitorios o cuartos o alcobas, y la cocina. La cocina es cocina interior. Se cocina sobre una gran lancha. Aquí la estáis viendo con una fotografía desde la planta de abajo, y esta cocina tenía en la parte de arriba pues una zona de secado, un zarzo, le llamaban, donde se podían secar, pues, por ejemplo, las castañas que se recogían pues, en la época correspondiente. Aquí tenéis pues, la misma fotografía de la cocina y de la planta alta. En vivienda pequeña pues, va a aparecer también por la misma distribución: la sala que daba al exterior, los cuartos y la cocina que podía estar en el interior. Y como último elemento en estas casas se repite la planta bajo cubierta, que es una planta que se genera debajo de un tejado que es ventilado. Se coloca a tejabanas, el tablado tampoco cubre todo el espacio, deja pasar el humo que se produce en la cocina, no existe chimenea. Bueno, pues una vez que tenemos todo este análisis realizado, ya se puede definir el modelo de tipología arquitectónica de esta zona. Y de esta manera pues resumimos de forma muy rápida cómo se han encajado pues, las 3.000 viviendas en modelos, en tipologías, para poder realizar las simulaciones.
Estos son los 11 municipios que aparecen en la zona, dónde están situados y arquitectónicamente y constructivamente cuáles son las tipologías que pueden aparecer. Vamos a resumir en 11 tipologías, que son las siguientes. Las primeras aparecen en el fondo del valle y en ladera, en los pueblos que están en esta zona señalados y están en la imagen mencionados. En este caso aparecen viviendas de entramado de madera, siempre con 2 plantas o 2 plantas más entreplanta, incluso 3 plantas, con grandes parcelas. Fachada, puede tener una fachada o puede tener 2 fachadas y puede aparecer 3 tamaños, tamaño pequeño, tamaño que son unos 40 metros cuadrados, tamaño mediano, que es una parcela de unos 65 metros cuadrados de media, y la grande, que es una parcela de 125 metros cuadrados de media. El segundo grupo se encuentra en los municipios que están en ladera, que tienen unas características climáticas ligeramente diferentes y también orográficas, y esto hace que se generen 2 tipos de vivienda, la entramado de madera y vivienda serrana, con estas plantas, este número de fachadas y este tamaño que hemos encontrado en todo ese análisis de las 3.000 viviendas. Y para finalizar, pues aparece una tipología característica en el pueblo más alto, que es Piornal en este caso, que está en la cima, y solo aparece la vivienda serrana. Solo hay 2 tamaños, tamaño pequeño y tamaño mediano. Por la orografía pues no surgen ni parcelas grandes, ni 2 fachadas, ni 3 plantas. Y una vez que tenemos esto, bueno, pues como ejemplo aparece esta ficha, que es un modelo de una de las tipologías arquitectónicas de la zona. Bueno, pues ¿qué se ha definido en este caso? Pues de manera, con el análisis que hemos analizado antes, pues la geografía y la arquitectura me definen tanto la parcela como la definición geométrica del edificio, sus alturas, sus anchos de fachada, sus relaciones entre ancho-largo. Del análisis arquitectónico también nos surge, y constructivo también nos surge la distribución con las superficies que presenta cada una de las estancias, y luego pues los elementos constructivos, los materiales y los coeficientes de transmitancia de cada zona. Esta ficha es una ficha que nos servirá ya como modelo para poder realizar las simulaciones energéticas que haremos pues, a continuación para poder obtener las estrategias bioclimáticas.